Hola gente de YouTube, somos EduSalud, acá con mis manitos, y el tema que vamos a tratar hoy es receptores. Esta es una breve introducción a lo que es receptores, ¿sí? Este video es para dar pie a los próximos videos, ¿sí? En los que vamos a tener que tener, aunque sea algún mínimo concepto de qué es un receptor, ¿sí? Más que nada es por eso que hago este video. Cuando nosotros hablamos de receptores, ¿sí? Nos estamos refiriendo a macromoléculas, principalmente proteicas, ¿sí? A las cuales otras moléculas se fijan selectivamente. Cuando nosotros decimos otras moléculas nos estamos refiriendo a hormonas, neurotransmisores, factores de crecimiento, factores de transcripción, citoquinas, ¿sí? Etcétera. Es decir, estas moléculas lo que hacen es fijarse a los receptores, ¿sí? Selectivamente. Esto significa que no cualquier cosa se une a cualquier receptor, ¿sí? Y cuando se unen a ese receptor inducen un cambio conformacional, o sea, hay un cambio en la estructura tridimensional de ese receptor y a partir de ese cambio conformacional se desencadena una respuesta o determinada acción. Eso es fundamentalmente un receptor, ¿sí? Vieron que yo les había dicho que la unión entre un receptor y una molécula, ¿sí? Que dicho sea de paso, cualquier molécula que se una a un receptor se denomina ligando, ¿sí? ¿De qué depende la selectividad de un receptor por su ligando? Bueno, la selectividad depende principalmente de lo que se llama complementariedad estructural. Es decir, para que lo entiendan muy sencillo, vamos a hacer de cuenta que esto es el receptor, ¿sí? Acá vamos a poner R. Y vamos a hacer de cuenta que el receptor tiene acá, por ejemplo, un OH, un alcohol, ¿no? Que acá tiene un amino y que acá tiene un CH3. ¿Sí? Vamos a hacer de cuenta que este es el receptor. Para que el ligando se pueda unir a este receptor, ¿sí? Tiene que haber una complementariedad estructural. ¿Qué significa? Que los grupos funcionales que tenga el ligando, ¿sí? Tienen que ser compatibles para poder unirse a los grupos funcionales que expresa el receptor. Eso es la complementariedad estructural. Es decir, por ejemplo, para que nosotros podamos unir con el OH del receptor, el ligando puede tener tranquilamente un OH más, ¿sí? Puede que tenga otro OH y establecemos un puente de hidrógeno acá, ¿sí? Para que podamos unirlo con el NH3, ¿sí? Que tiene una carga positiva con este amino, vamos a necesitar una molécula que tenga una carga eléctrica neta negativa, como podría ser un carboxilo, ¿sí? Esto y esto se atraen, es decir, acá estamos uniendo esto con esto, esto con esto. ¿Y qué se puede unir con un CH3? Bueno, lo que se puede unir con un CH3 es tranquilamente otro carbono hidrogenado como CH2 o CH3 o lo que fuere, ¿sí? Acá podríamos establecer un puente de hidrógeno, ¿sí? Acá podríamos establecer una interacción electrostática de atracción y acá podríamos establecer una interacción hidrofóbica, ¿sí? Fíjense cómo tiene que haber sí o sí una complementariedad entre el receptor y el ligando. ¿Para qué? Para que cada una de sus porciones se unan e interactúen entre sí. Esto es fundamental, ¿sí? Es por eso que los receptores son selectivos para los ligandos. Es decir, no cualquier ligando se puede unir a cualquier receptor. ¿Por qué? Porque justamente tiene que haber una cohesión, ¿sí? Una complementariedad entre sus estructuras, tanto química como tridimensional, ¿sí? Ese es el concepto, primer concepto que nosotros tenemos que conocer cuando hablamos de receptores, ¿sí? Hablando de lo que son características de los receptores, hay tres características fundamentales que hay que mencionar. Entonces vamos a escribir acá características de los receptores, ¿sí? Las características de los receptores son fundamentalmente tres. La primera característica es la adaptación inducida, ¿sí? ¿Qué significa la adaptación inducida? Significa que cuando el ligando se une al receptor hay una adaptación estructural recíproca. Es decir, que cuando el ligando se une al receptor hay una reestructuración tridimensional tanto en el receptor como en el ligando, ¿sí?
Hoy cuando definíamos al receptor hablábamos de lo que era una modificación, un cambio conformacional, ¿sí? Esto tiene que ver con esto, con que cuando el ligando se une al receptor hay un cambio conformacional tanto en el receptor como el ligando, ¿sí? Y a partir del cambio conformacional en el receptor se desencadena la respuesta, ¿sí? Entonces, primera característica, adaptación inducida, ¿sí? La segunda característica es la saturabilidad. ¿Qué significa saturabilidad? Significa que el número de receptores en una célula es limitado. Es decir, que por más que nosotros tengamos demasiado ligando para los receptores de la célula, va a llegar un momento en el que todos los receptores van a estar unidos a su ligando. Entonces vamos a decir que está saturado. Esto nos da la configuración de una curva hiperbólica. O sea, si nosotros hacemos, ¿sí?, un gráfico, en un primer momento, claro, vamos a hacer de cuenta que esto es... bueno, no importa, vamos a hacer de cuenta que nosotros agregamos ligando a una solución y hay receptores, ¿sí? En un primer momento la unión de ligando al receptor va a tener un crecimiento lineal, ¿sí? Pero va a llegar un momento en el que los receptores se van a empezar a saturar y se va a aplanar la curva, ¿sí? Esta es la configuración hiperbólica, ¿sí? Parecido a lo que pasa con las enzimas micaelianas que dependen únicamente de sustrato, ¿sí? Esto significa la saturabilidad. Y la última característica de los receptores es la reversibilidad. ¿Qué significa esto? Que la unión entre ligando y receptor es reversible. Es decir, el ligando va a interactuar con el receptor, se va a desencadenar una respuesta en base a esa unión, ¿sí? Pero en algún momento el ligando se va a tener que disociar del receptor, ¿sí? ¿Para qué? Para que en otro momento venga otro ligando, se une al receptor y se desencadene de nuevo la respuesta, ¿sí? Ese es el concepto de reversibilidad, ¿sí? Principalmente estas son las tres características que tienen los receptores, ¿sí? Otros conceptos importantes... Uy, ya, se marcó toda la hoja, no importa. Otro de los conceptos importantes que nosotros tenemos que manejar cuando hablamos de receptores es el concepto de agonista y el de antagonista, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de un agonista, nos estamos refiriendo a moléculas que se parecen a la molécula fisiológica, ¿sí? Es decir, alguna molécula que se parezca a, por ejemplo, la hormona que se une a un determinado receptor, ¿sí?, que al unirse a ese receptor lo que desencadena es una respuesta. Por darles un ejemplo, cuando hablamos de los receptores beta 2 de los bronquios, ¿sí?, la molécula fisiológica que se une al receptor beta 2 es la adrenalina o la noradrenalina, ¿sí? Pero nosotros podemos tener algún fármaco, como es por ejemplo los agonistas beta 2 de acción rápida, como es salbutamol, o los agonistas beta 2 de acción lenta, como son el formoterol y el salmeterol, ¿sí? ¿Qué es lo que son? No son adrenalina ni noradrenalina, pero son moléculas semejantes que se pueden unir a ese receptor, ¿sí? Y cuando se unen al receptor beta 2 desencadenan una respuesta, que en este caso es la broncodilatación, ¿sí? Es así como tratamos las crisis asmáticas, por ejemplo, ¿sí? Ese es el concepto de agonista. Ahora, ¿qué es un antagonista? Bueno, un antagonista es una molécula que es capaz de unirse a un receptor, pero la unión entre esa molécula y ese receptor no desencadena una respuesta, ¿sí? Vamos a volver al ejemplo de lo que eran los bronquios. En los bronquios tenemos, por ejemplo, receptores M1 y receptores M3, que son receptores de acetilcolina muscarínicos, ¿sí? M1 y M3. Un fármaco que existe que justamente bloquea selectivamente, es un antagonista de los receptores M1 y M3, es el bromuro dipratropio, ¿sí? El bromuro dipratropio, ¿qué es lo que hace? Se une a los receptores M1 y M3 y lo que hace justamente es no genera una respuesta, ¿sí? Entonces funciona como un antagonista competitivo, ¿sí? Es como que compite con el acetilcolina. Al estar unido el bromuro dipratropio a los receptores M1 y M3, no desencadena ningún tipo de respuesta y ocupa el sitio, ¿sí? Ocupa el sitio en ese receptor que originalmente sería para el acetilcolina, ¿sí? Más o menos ese es el concepto de agonista y antagonista. Bueno, eso es lo primero que tenemos que saber, ¿sí? Algo muy importante que tenemos que conocer también de receptores es que la localización del receptor puede variar.
Hay receptores que son de membrana plasmática, ¿sí? Pero hay receptores que están localizados en el citoplasma o en el núcleo de la célula, ¿sí? Y acá viene un concepto muy importante. Las hormonas que son no polares, ¿sí? o las moléculas que son no polares, entiéndase por moléculas no polares las que son lipídicas, ¿sí? Entiéndase por eso, por ejemplo, las hormonas esteroideas, las hormonas tiroideas como son tironina y tiroxina. Entiéndase por eso el 1,25 dihidroxicolecalciferol, o sea, la vitamina D3 activa, vamos a hacerla más fácil, ¿sí? Son todas moléculas no polares. ¿Qué pasa con las moléculas no polares? Bueno, las moléculas no polares tienen los receptores localizados en el citoplasma o en el núcleo, ¿sí? Esto es muy sencillo de entender. Vamos a hacer de cuenta que esto es una célula y este es el núcleo, ¿sí? Cuando hablamos de receptores que están en el núcleo o en el citoplasma, ¿sí? La molécula tiene que ser sí o sí no polar. ¿Por qué? Porque esa molécula, ¿sí? Ese ligando, tiene que atravesar la membrana plasmática, ¿sí? Y las moléculas no polares son las que pueden atravesar la membrana plasmática por difusión simple, ¿sí? Entonces, ¿qué requisito tenemos para que un receptor sea intracelular, es decir, de citoplasma o del núcleo? Que su ligando sea no polar, ¿sí? Entonces, este ligando es no polar. ¿Por qué? Porque puede atravesar la membrana plasmática, ¿sí? Entonces, todo ligando no polar tiene su receptor ubicado dentro de la célula, en el citoplasma o en el núcleo, ¿sí? Por su parte, los receptores de membrana, vamos a dar cuenta que esto es un receptor de membrana plasmática, ¿sí? Acá está el núcleo. Como están en la membrana plasmática, ¿sí? No es necesario que el ligando atraviese la membrana plasmática. Directamente puede interactuar desde afuera, ¿sí? Desde el espacio extracelular. Los receptores, ¿sí? que están en la membrana plasmática, ¿sí? Tienen ligandos polares, ¿sí? Es decir, si nosotros decimos que un receptor está en la membrana plasmática, el ligando va a ser polar. ¿Y cuáles son los ligandos polares? Bueno, principalmente los que son peptídicos, ¿sí? Los que son proteínas. Por ejemplo, la insulina, el glucagón, ¿sí? Son dos ejemplos de hormonas que tienen receptores en la membrana plasmática. El acetilcolina, ¿sí? Adrenalina, noradrenalina, casi todos los que terminan en ina, que viene de proteína, ¿sí? Son ligandos polares y por ende tienen su receptor ubicado en la membrana plasmática, ¿sí? Entonces, hay receptores intracelulares y receptores de membrana plasmática. Los receptores de citosol o de núcleo, o los que están en el núcleo, tienen ligandos no polares y los que están en la membrana plasmática tienen ligandos polares, ¿sí? Eso es fundamentalmente con respecto a la localización de los receptores, ¿sí? Como para terminar de cerrar esto en un cuadrito muy sencillo, vamos a poner receptores acá. Habíamos dicho que pueden ser de dos tipos, ¿sí? Intracelulares o de membrana plasmática, ¿sí? Y dentro de los intracelulares pueden ser del citoplasma o del núcleo. Eso es fundamentalmente lo que estuvimos contando recién. Ahora, ¿qué importancia tiene diferenciar los receptores intracelulares de los receptores de membrana plasmática? Bueno, que los receptores intracelulares, ¿sí? Son importantes, ¿por qué? Porque tienen mucho que ver con lo que es la regulación de la actividad transcripcional. O sea, ¿qué es lo que hacen los ligandos que se unen a estos receptores intracelulares? Bueno, inducen cambios, ¿sí? Morfológicos y acciones directas sobre el ADN, ¿sí? Esto es lo que se llama efectos genómicos. Interfieren sobre el genoma. ¿Para qué? Para regular la transcripción de determinados ARN mensajeros, ¿sí? Y la expresión de determinados genes. Y bueno, y con eso condicionan las proteínas que después se van a traducir. Un ejemplo de esto es, vamos a hacer de cuenta, qué sé yo, la aldosterona. La aldosterona es una hormona no polar, ¿sí? Es un mineralocorticoide que lo que hace es ingresar en las células de los túbulos renales, ¿sí?
y inducen un efecto genómico, ¿sí? Y con eso inducen la transcripción de un ARN mensajero que va a codificar una proteína, ¿sí? Que va a estimular la reabsorción de sodio y la excreción de potasio, ¿sí? Esos son fundamentalmente los efectos genómicos que tienen los receptores intracelulares, ¿sí? Por su parte, los receptores de membrana plasmática lo que hacen es transmitir señales desde el espacio extracelular hacia el interior de la célula, ¿sí? Como habíamos dicho, la molécula que se va a unir a un receptor de membrana plasmática siempre es una molécula polar, un ligando polar, ¿sí? Esa molécula se define como un primer mensajero, ¿sí? Que al unirse al receptor lo que va a causar es un cambio conformacional en ese receptor, ¿sí? Y en base a ese cambio conformacional se va a transmitir a una proteína efectora, como podría ser una enzima o un canal. Hay receptores que son receptores canales, ¿sí? Que justamente el mismo receptor es un canal, que cuando, bueno, vamos a hacer de cuenta que este es un receptor, para que sea fácil, ¿no? Esta es la célula. Este es el receptor. Vamos a hacer de cuenta que esto es un receptor canal de sodio, ¿sí? Cuando viene el ligando y se une al receptor canal de sodio, la unión del ligando con el receptor hace que el receptor sufra un cambio conformacional y como ese receptor a su vez es un canal, se abre, ¿sí? Y entra sodio dentro de la célula, ¿sí? Estos son los canales iónicos dependientes de ligando, ¿sí? Receptores canales. Son receptores con 5 dominios transmembrana, ¿sí? O sea que si nosotros vemos la membrana plasmática tienen 1, 2, 3, 4, 5 dominios, ¿sí? Estos son los típicos receptores canales. Pero hay otro tipo de receptor de membrana plasmática que son los que están asociados a enzimas, ¿sí? Cuando hay un cambio conformacional en ese receptor, ¿sí? Se transmite a lo que es una enzima, termina activando a una enzima, ¿sí? Y esa enzima lo que va a generar es lo que se llaman segundos mensajeros, que lo que van a hacer es propagar la señal dentro de la misma célula, ¿sí? El ejemplo típico de esto son los receptores asociados a proteínas G, que vamos a ver en el próximo video, ¿sí? Y que bueno, son receptores que tienen 7 dominios transmembrana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí? Esa es la gran diferencia que hay entre un receptor canal y un receptor asociado a enzimas. El receptor canal, cuando se une a su ligando, se abre y es un canal iónico, ¿sí? Y el receptor asociado a enzimas es un receptor que cuando se une a su ligando, ¿sí? Induce la activación de una enzima y forma lo que se llama, esa enzima, ¿sí? Forma lo que se llama segundos mensajeros, que generalmente lo hace activando a otra enzima y esa otra enzima forma los segundos mensajeros. Típico de las cascadas de proteínas G, ¿sí? Es fundamentalmente eso. Ahora, ¿qué importancia hay entre la diferencia de un receptor canal y un receptor asociado a enzimas? Que los receptores canales están asociados a lo que es modificaciones rápidas y transitorias de la célula, ¿sí? Como por ejemplo formar un potencial de acción, ¿sí? Mientras que los receptores asociados a enzimas están asociados a cambios lentos y sostenidos a lo largo del tiempo. Esto es muy importante saberlo, porque justamente lo que vamos a hacer de cuenta la memoria, ¿sí? La memoria está en las áreas 20 y 37 del hipocampo, ¿sí? La superficie medial del lóbulo temporal. La memoria requiere que se generen varias sinapsis entre distintas neuronas, ¿sí? Y que se forme lo que se llaman vías facilitadoras. ¿Qué mecanismo va a mediar la formación de esas vías facilitadoras? Bueno, principalmente las cascadas de proteínas G, que son receptores asociados a enzimas, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Porque los receptores asociados a enzimas, además de poder activar canales iónicos, ¿sí? Y generar un potencial de acción, se me cortó. Como decía, las proteínas, los receptores asociados a enzimas tienen la capacidad, ¿sí? No solamente de abrir canales iónicos, ¿sí? Y de también activar a proteínas que van a fosforilar a otras proteínas, sino que también tienen efectos genómicos. ¿Qué significa? Que también, como pasaba con los receptores intracelulares, ¿sí? Pueden activar determinadas secuencias que se llaman secuencias CRE, no importa, ya lo vamos a ver, ¿sí? Que lo que van a causar justamente es reorganizaciones en el genoma
expresión de determinados genes, ¿sí? Un aumento de la transcripción de determinados genes y con eso el aumento de la traducción de proteínas específicas, ¿sí? Y esas proteínas específicas, ¿sí? Que se van traduciendo constantemente a lo largo del tiempo, van condicionando, ¿sí? Como pasa, por ejemplo, en la reorganización y creación de sinapsis, ¿sí? Van creando vías facilitadoras para que se genere la memoria, ¿sí? Es un ejemplo muy sencillo, ¿sí? Lo que quiero que quede como concepto es que los receptores de membrana plasmática de tipo receptor canal se vinculan a lo que son cambios rápidos y en el corto plazo, ¿sí? Que duran poco tiempo y que son transitorios, ¿sí? O sea, para lo que sirven estos receptores canales es para causar cambios rápidos en la célula, ¿sí? Y en base a eso generar una respuesta, como es un potencial de acción, que es para lo que más sirven, ¿sí? Mientras que los receptores de membrana plasmática asociados a enzimas, además de poder generar potenciales de acción, ¿sí? Y además de activar o desactivar determinadas enzimas, pueden también influir sobre el genoma, pueden tener efectos genómicos, ¿sí? Modificar la transcripción y con eso condicionar el comportamiento de la célula en el largo plazo, ¿sí? Esto tiene que ver, como ya dije, con la memoria, con la adquisición de nuevas habilidades, con la facilitación y con la rapidez con la que se ejecutan determinados actos, ¿sí? Tiene mucho que ver con lo que es el aprendizaje, ¿sí? Es por eso que es tan importante, ¿sí? Que tengamos estos receptores, porque son cambios que se sostienen a lo largo del tiempo, ¿sí? Fundamentalmente eso era todo lo que tenía para contarles de estos dos receptores. Entonces recuerden, cuando se trata de receptores intracelulares, ¿sí? Tienen efectos genómicos, ¿sí? Ya vamos a ver cómo es que es la interacción entre ligando y receptor y los efectos que tiene. Generalmente es todo por dimerización, pero no importa, ya lo vamos a ver, ¿sí? Pero lo importante es que receptores intracelulares tienen fundamentalmente efectos genómicos, ¿sí? Mientras que los receptores de membrana plasmática pueden ser de dos tipos, ¿sí? Receptor canal o receptor asociado a enzimas. Los receptores canales, ¿sí? Lo que causan son cambios rápidos y transitorios, mientras que los receptores asociados a enzimas están asociados a segundos mensajeros y tienen efecto no solamente en canales, que son dependientes de ligando, ¿sí? Sino que también tienen efectos genómicos y efectos en la activación o inactivación de diferentes enzimas y con ello la desviación a distintas vías metabólicas, ¿sí? Ya lo vamos a ver bien en metabolismo. ¿Hay otro tipo de receptor de membrana plasmática? Sí, hay otros tipos, como por ejemplo los receptores de anclaje. Un ejemplo son las selectinas, ¿sí? Que cuando veamos inmunidad van a ver que tienen que ver con lo que es el anclaje de los leucocitos al endotelio vascular. Por ejemplo, la proteína, el receptor, ¿sí? Que es la selectina, lo que hace es funcionar como un ancla para una proteína que se llama proteína de Cialis-Lewis, que está en los neutrófilos, por ejemplo. Pero bueno, no importa. Los dos tipos de receptores más importantes de membrana plasmática son esos, receptor canal o receptor asociado a enzima. Y recuerden, receptores intracelulares tienen ligandos no polares y receptores de membrana plasmática tienen ligandos polares. Eso es todo por hoy, no hay mucho más que decir. Así que nada, me disculpo por no haber hecho un video en muchísimo tiempo, se los voy a compensar haciendo el próximo video, que es el de cascada de proteína G. Va a estar subido después de este casi inmediatamente, o trataré de que así sea, ¿sí? Estuve rindiendo un final, así que realmente se me hizo muy complicado poder grabar un video. Estaba preparando un final de pediatría y por suerte me fue bien, así que nada, muy contento y feliz de volver. Si les gustó el video ya saben que le pueden dar a like, nos ayudan muchísimo. Si realmente te gusta nuestro contenido y querés que te lleguen notificaciones de lo que vayamos haciendo, te podés suscribir. Y nada, eso es todo lo que tenía para decirles y nos vemos como siempre en el próximo video. Adiós.